Amén. Muchas veces he tomado este capítulo para hablar de un tema en específico. Hablando de Nehemías, sabemos que Nehemías era el copero del rey allá en Persia, y un día recibe la noticia de la condición de su pueblo y se conmovió tanto que lloró, clamó, buscó a Dios, y Dios, a través de su Espíritu Santo, se movió en su corazón y en su jefe, que le dio el permiso para venir a Jerusalén y hacer la obra de restaurar los muros. Amén. Estos muros eran una protección para Israel. No solamente eran muros que traían una imagen, no traían simplemente una buena vista, sino que servían como protección para la gente que habita dentro, porque podía protegerles de asaltos, de invasión de los enemigos. Y Nehemías, movido por el Espíritu Santo, viene a Jerusalén y él empieza el trabajo que Dios le ha dicho que haga. Y después de revisar alrededor del muro, empieza a trabajar con la ayuda de la gente. Imagínense las palas, los picos, los instrumentos que se utilizan para cargar aquellas grandes bloques de rocas para hacer el muro. Y seguramente que el muro tenía que ser hecho de una manera arquitectónica, muy bien, con ingenieros. Tenía que estar bien hecha, porque era protección para su pueblo. No era cualquier muro, aleluya. Pero cuando él está construyendo, siempre cuando haces cosas para Dios, vendrá una oposición, ya sea de afuera o de adentro, pero siempre vamos a estar batallando con la oposición. Vamos a leer Nehemías 4. Cuando Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a hacer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Aquí notamos dos cosas, amén, o más bien tres: el trabajo, aleluya, notamos la oposición, pero notamos también que ellos trabajan con sus manos, pero también notamos que ellos no se descuidan, sino que ponen vigilancia día y noche. No todo el trabajo lo hace o se lo dejan a Dios. Bueno, en esto de la obra de Dios, amén, va a haber oposición. Satanás no nos permitirá hacer una gran obra para Dios sin oponerse a nosotros. O sea, siempre que empecemos a hacer la obra de Dios, va a haber una oposición,
en contra de los que hacemos la voluntad de Dios. Entonces puedes estar seguro de que serás atacado por gente de afuera, gente de la iglesia, por gente de todos lados. Satanás nos odia porque odia a Dios, y a través de los siglos pasados se opuso a los grandes líderes. Se opuso a Noé, se opuso a Abraham, a Moisés, a Jefté, a Josué, a Pablo, a Pedro, a Jesús mismo. Amén. Y a la iglesia en general siempre ha tenido una oposición. Ahora, el avivamiento siempre ha surgido en medio de la oposición. Ha surgido en medio del conflicto. Amén. Siempre los movimientos poderosos que ha habido en las iglesias, amén, movimiento del Espíritu Santo, ha sido en medio de la gran oposición. Siempre se ha levantado la iglesia de esa manera. Lo vemos en el libro de los Hechos. Hoy en día el enemigo, la gente se sigue oponiendo. Amén. Se oponen a mi pastor, se oponen a las iglesias, se oponen a usted que busca hacer la voluntad de Dios. Amén. Para esto tenemos que tener una mente fuerte, tenemos que tener una actitud fuerte, una mente, amén, dura para resistir lo que la gente luego habla, dice o está en contra de nosotros, porque estamos haciendo una gran obra. Lo vimos el día de ayer. Amén. Y esto es el principio. Dios nos quiere ayudar, aleluya, en otros eventos. Estamos sembrando, estamos haciendo lo correcto. La oposición no es solo una evidencia de que Dios nos está bendiciendo, sino que también es una oportunidad para crecer. Porque es ahí en la oposición donde uno saca el carácter, lo que tú eres. En medio de la oposición sale lo cristiano o sale lo mundano. Una de las dos cosas. Aleluya. O sale lo que tú eres adentro, el buen cristiano, pacífico, amén, amador de la obra de Dios, o saldrá la ira, la cólera, las palabras hirientes. Escucha bien. Dios tuvo un hijo sin pecado, santo, pero nunca tuvo un hijo sin pruebas. Amén. Nunca tuvo un hijo sin que nadie se le opusiera. Él era santo, 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 pero tuvo pruebas, tuvo oposición. La Biblia lo dice claramente. Por ejemplo, Isaías 52, versículo 13. Lea conmigo Isaías 52, 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera, dice, fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Está muy bonito este versículo, está muy especial, subrayelo. Será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Pero si usted fija el versículo 14, amén, dice, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Hacer la voluntad del Padre no es fácil. No solo tuvo oposición, sino que tuvo otras cosas peores. El hacer la voluntad de Dios y el buscar extender el reino, extender el evangelio y ganar a los perdidos, sacarlos del infierno, amén, se nos vendrá encima la oposición, se nos vendrá encima muchas cosas. Por lo cual debemos tener esto por seguro. Nehemías 2, versículo 10, dice la palabra: pero oyéndolo Sanballat, Horonita, y Tobías el siervo Ammonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Dice bien, dice que cuando se enteran estos enemigos, les disgustó
¿Por qué lo hacen? Para procurar el bien, fíjese bien. Cuando procuras hacer el bien, siempre va a haber la oposición. Dice que ellos procuraban el bien de los hijos de Israel. Lo que hicimos ayer, los eventos que estamos haciendo, es por el bien de la sociedad. Amén. Pero no falta la oposición. De aquí, de afuera, lo podemos sentir, lo podemos ver. Estábamos el otro día con el evento de los cantos de allá afuera y sale alguien de por allá, viene aquí a gritarnos que está mal lo que estamos haciendo, que nos van a quitar la iglesia, que la van a cerrar y que va a venir la policía y no sé qué tanto. Pero si aguantan a los borrachos ahí mal hablados y millones enfrente de ellos. Amén. Amén. Nehemías 2:19 dice: pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Nehemías y su grupo de hermanos buscan el bien de otros, pero aquí aparecen los opositores burlándose y despreciándolos. Siempre la oposición buscará ridiculizar y detener la obra de Dios. Va a buscar ridiculizarnos, burlándose, despreciándonos. Nehemías 4, del 1 al 3. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó. O sea, Sanballat se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de los hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. ¿Qué está diciendo este hombre? Lo que están haciendo no sirve de nada. Si se sube una zorra arriba de ese muro, se va a caer. No sirve de nada, para nada sirve la obra de Dios. Entonces vemos la reacción en estos versículos, la reacción enfurecida de Sanballat. El enojo extremo cuando alguno busca el bienestar del pueblo de Dios revela el motivo de su corazón. Y aquí está la grande oposición. Su burla y oposición hacia el pueblo de Dios y hacia Nehemías viene de su rencor hacia ellos y hacia Dios. Hay gente que buscará que la gente de afuera viva y siga haciendo la maldad. No buscan el bien, sino que ellos quieren que nosotros no procuremos que ellos cambien. Ahora, ¿por qué las palabras de Sanballat tienen tanto peso en el pueblo de Dios? ¿Por qué las palabras tienen tanto peso? Ahora, alguien de la calle puede pasar y decirnos cualquier tontería. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando alguien cercano te dice las mismas palabras que te dice alguien aquí adentro, te causa más daño la persona que te lo dijo aquí adentro que la que te lo dice afuera. ¿Verdad? Por ejemplo, puedes pasar y alguien te puede decir: eres un tonto. Está loco, está loco, anda borracho. ¿Cuánto dicen amén, verdad? Pero que alguien te lo diga aquí dentro de la iglesia, no, hombre, eso pega, ¿verdad? O que te lo diga tu esposo, tu esposa, o te lo diga tu mamá o tu papá, eso sí golpea. Porque viene, ¿verdad? En este caso, ¿por qué las palabras de Sanballat tienen tanto peso en el pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque Sanballat era gobernador de Samaria.
región al norte de Judea, donde estaba ubicada Jerusalén, y es posible que Sanbalat esperara convertirse también en gobernador de Judea, pero la llegada de Nehemías había echado a perder todos sus planes. ¿Sabes? Al igual que Sanbalat tenía sus malévolos planes para con toda esa región, así el diablo y su ejército tienen planes malvados para con la gente de esta región, y al enterarse que la iglesia de Cristo está aquí para hacer la obra, comienzan con sus planes para oponerse y que no se lleve a cabo la obra de Dios. Amén. De alguna forma, Sanbalat, como era gobernador, era gobernador de Samaria, ahora quiere ser gobernador de toda Judea, porque él tiene planes en mente. Planes políticos, tal vez muy corruptos, pero que la llegada de Nehemías le tumbó todo el rollo. Por eso es que él se opone. El diablo y sus demonios y mucha gente de alrededor se oponen a que la obra de Dios se lleve a cabo, y a veces utiliza personas importantes. Quiero ver segundamente acerca de orar en contra de la oposición. Ahora, no podemos ser indiferentes ni tibios ante la oposición demoníaca que viene contra nosotros como iglesia. La Biblia dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Tenemos una lucha muy fuerte. Amén. Aleluya. Entonces debemos entender que hay oposición de todos lados. La oposición más cruel era la que venía de adentro mismo de quienes ya vivían en esa región cercana de Jerusalén. Muchas veces la oposición a que la obra de Dios crezca y avance viene de adentro mismo de la iglesia. Nuestro carácter, nuestras malas actitudes. Dentro de la iglesia hay hombres y mujeres con actitudes como Sanbalat y Tobías. Esto no podemos evitar. Y vamos a tener que luchar, no física, pero sí espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. La obra de Dios no se pelea físicamente con palabras agresivas o a golpes, sino se gana de otra manera. En este caso, Nehemías, él no se pone a pelear verbalmente, no se pone a pelear físicamente, no se pone a discutir, ninguna de estas cosas. Dice el capítulo 4, versículo 4, que él se puso a orar. Y dijo, Nehemías 4:4, dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Ahora, su oración demuestra que Nehemías dependía totalmente de Dios. Nehemías entendía que la obra era de Dios. No era obra de él, no era obra de la gente, era la obra de Dios. Por lo tanto, lo que él hace es que va con Dios. No dependía de sus propias capacidades y habilidades. Qué gran ejemplo. Cuando sintamos la oposición, es mejor doblar rodillas ante Dios y nos evitaremos muchos problemas y frustraciones. Dios hace mejor las cosas si nosotros oramos. Su oración fue lo que se llama una oración imprecatoria. La oración imprecatoria. Una oración imprecatoria se utilizaba o es utilizada para invocar el juicio de Dios sobre los malvados y así vengar a sus enemigos o a los enemigos de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 109 es una oración imprecatoria. Si tú lo puedes ver, Salmo 109 es una oración imprecatoria.
donde se decreta un juicio, se habla de un juicio. Solamente algunas palabras, dice: oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañadores se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin censura. En pago de mi clamor me han sido adversarios, mas yo oraba: me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, y anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad será destruida, y en la segunda generación se ha borrado su nombre. Y usted puede leer todo el capítulo. Ahora, un comentario que leí de la Biblia dice que esta oración del Salmo 109 se refiere a Judas y a su familia. Amén, a Judas y a su familia. Nehemías, en el caso de Nehemías, veía que la obra de Dios, la obra de reconstruir los muros, era una obra de Dios. Entonces los que se oponían al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Los que se oponen a la obra, los que se oponen a la iglesia, se oponen a Dios. Y Dios va a defender su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver que en su oración Nehemías no estaba pidiendo calamidades sobre sus enemigos, sino que está pidiendo Nehemías en su oración, amén, es que Dios haga justicia o haga su justicia. Amén. El interés mayor es la justicia de Dios en todo. Que Dios haga su justicia. No está pidiendo calamidades, amén, que se vayan al infierno, pero sí que Dios haga justicia. Nehemías 4:4 y 5 de la traducción viviente dice: entonces oré, escúchanos Dios nuestro, porque se burlan de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas, y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Esto dice la traducción viviente. Cuando dice devuelve el baldón sobre sus cabezas, Nehemías dice que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. Amén, devuelve el baldón. Podríamos decir nosotros: botellita de Jerez, todo lo que digas te regresa. Botellita de cerveza, todo lo que me digas te regresa. Amén. Es un dicho, ¿no? Aleluya. Entonces, podemos orar, amén, en contra de la oposición muchas veces nosotros. A veces somos pasivos en nuestras oraciones. Necesitamos orar a Dios para que Dios haga su justicia. Amén. Vamos a cerrar. ¿Cuántos ya se quieren ir? Amén. Hay oposición, ¿verdad? La conclusión de hora dura 20 minutos, así que espera 20 minutos. Amén. Todos vamos a tener oposición. En algún momento cuando hacemos algo, sentimos como que no hicimos. Y vamos a sentir como que algo se viene así, como que amén. Dicen, yo no sé, yo nunca he ganado una copa de oro, nunca he ganado una medalla de oro. Las únicas que llegué a ganar eran como de fierro vaciado, fierro más barato que ese.
aleluya, las medallas ahí de las carreras en la escuela de artes marciales, una medalla ahí pintada de amarillo que parece de oro. Pero dicen que cuando alguien gana una pelea importante, gana un cinturón, gana una copa, etcétera, una copa mundial, un torneo importante, después de ganarlo, dice que les produce como estrés, les produce algo como desilusión en ellos. ¿Quién sabe? Yo no he ganado una de esas cosas. Pero escuche bien, a veces como que uno hace la obra de Dios y la hace bien, y después de que la haces bien, como que viene algo, ¿no?, sobre ti, así como que hay una oposición, así, un cansancio y un desgano tan fuerte. Es que hay oposición, como que viene el diablo a decirnos: lo que has hecho, si subiese una zorra, lo va a derribar. Pero Dios está con nosotros y la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Oremos en contra de todo aquello y de aquellos que se oponen a la obra de Dios. Que Dios haga su justicia. Y su justicia bien puede ser, aleluya, que el Señor se encargue de ellos, que el Señor les cierre la boca, los aparte, o más bien el Señor venga y los salve. ¿Cuántos dicen amén? Venga y los toque, los redima y se salven y se vayan a la iglesia. Pero Dios siempre espera que nosotros también oremos en contra de toda oposición que hay alrededor nuestro. Démosle un aplauso fuerte a Cristo en esta hermosa noche. Démosle gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendito eres Dios. Amén. Vamos a ponerlo de pie en esta noche.